Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a este seminario que vamos a tratar de gestión documental. Mi nombre, como ha dicho, soy Tito Jiménez. Voy a ser el encargado de la presentación. Y vamos a ver una parte un poco teórica para hablar un poco de qué es lo que es un gestor documental. Y luego vamos a ver un ejemplo real con una de las herramientas que disponemos para que veáis realmente que todo lo que os voy a ir comentando durante la presentación se traduce en efectos reales a la hora de trabajar con la herramienta. ¿Vale? Venga, entramos en materia. Bueno, pues en primer lugar, saber un poco qué es la gestión documental o qué entendemos por gestión documental. Bueno, pues primero vamos a hablar de lo que es el tratamiento de la información y luego veremos a ver qué herramientas tenemos. ¿Qué entendemos por gestión documental? Bueno, pues principalmente a cualquiera de las empresas que preguntáramos, perfectamente podían identificar dos tipos de gestión documental. Es decir, cualquier empresa del mercado tiene ya documentos guardados por una parte, archivos en papel, con lo cual no deja de ser otra parte de gestionar documentos. Otra cosa es cuando luego veamos las herramientas para hacerlo de una manera mucho más ágil. Pero realmente todos tenemos, el que más y el que menos, tiene archivos en formato papel, como estamos viendo aquí, y la otra forma de gestionar documentos es a través de archivos digitales, ¿vale? Con el árbol de carpetas correspondiente. Y en este caso lo podemos tener guardado en distintos tipos de aplicaciones, bien en Windows en local o bien en cualquiera de las aplicaciones de las más típicas que tenemos en la nube. Pero bueno, de momento solamente, como decíamos, estamos gestionando documentos y no hemos visto ningún tipo de herramienta, ¿vale? Entonces, vamos a analizar un poco qué dificultades nos encontramos actualmente en las empresas. Después de muchas demos y consultorías, hemos sacado un poco un resumen de lo que nos hemos ido encontrando y a la vez que hemos ido detectando esta problemática, hemos podido luego ir abordándolo con distintas herramientas, ¿vale? Entonces, abordaremos la problemática, como hemos visto, de documentos que se almacenan en papel y documentos que se archivan de manera digital, ¿vale? Vamos a ver un poquito un repaso. Quizá una de las más importantes, sobre todo muchas de las empresas, todavía sigue habiendo mucha documentación en papel. Nada más hay que pasarse por la mesa de muchas de las empresas. Como veréis que están llenas de papeles. Bueno, evidentemente, pretender la oficina sin papeles es una utopía que llevo conociendo hace ya, como decía, más de 20 años, pero a veces es muy difícil desprenderse de los papeles. Pero es verdad que a veces nos agobian y el volumen de papel a veces es demasiado grande, ¿vale? Otro problema que tenemos también muy importante es el tema de los posibles documentos deteriorados, bien porque hemos tenido una humedad, ha habido una gotera, un incendio, incluso documentos que a lo mejor hasta por la propia elevada manipulación, es decir, si estoy consultando un documento con demasiada frecuencia, pues acaban rompiéndose las anillas donde los tengo encuadernados y demás, ¿vale? Aquí sí que viene un poco ya la parte importante. A veces tenemos bastantes problemas para localizar los documentos. Y el problema principalmente viene determinado en muchas ocasiones por los diferentes criterios de las personas que archivan. Es decir, si la persona que archiva es la misma que la que busca, la cosa está bastante bien. Pero en muchas ocasiones no tiene por qué coincidir. Una persona puede hacer una búsqueda de un documento, de momento en papel, que estamos hablando en papel, ¿vale? Y esa persona puede que no tenga claros los criterios de la persona que archivó, por lo cual, ostras, a veces nos cuesta un mundo encontrar un documento, ¿vale? Esto es un poco ya caso extremo, pero que sepáis que existe todavía el tema. Normalmente, la documentación del año en curso, si es una empresa que no cuenta con grandes espacios a nivel de almacenamiento en las oficinas, si no son grandes las oficinas, normalmente la documentación del año en curso está en la oficina, pero el resto de los 4 años fiscales, normalmente, si no hay espacio, suele estar en medio del almacén, en los armarios archivadores, con lo cual, si tengo que ir a consultar un documento, me pongo el abrigo, voy a por el documento y ya sabes, ¿vale? Bueno, pues los elementos de seguridad que cuentan en estos armarios, normalmente no, es un caso un poco extremo, para que no se abran las puertas, en lugar de tener un candado o tener algo protegiendo a ese armario para que no se acceda a documentación, que posiblemente pudiera haber algo de documentación confidencial, un clip retorcido enganchando las dos anillas de las dos puertas es el elemento de seguridad que nos encontramos en algunas ocasiones, ¿vale? Otro problema muy importante es el tiempo que emplea un usuario en tener que ir a buscar un documento cuando tiene que ir al archivo. Entonces, a veces tengo que ir al archivo, localizar el documento, abrir las anillas de la carpeta, sacar el documento en cuestión, si lo hago en el propio almacén, por ejemplo, o si no me llevo la carpeta a la oficina,
pero muy importante, cuando saque el documento en cuestión, las anillas no las puedo cerrar. Dejo además el archivo perfectamente abierto para que cuando vuelva de haber escaneado o fotocopiado ese documento, dejar el documento exactamente donde lo encontré, si no, la persona que venga detrás de mí a buscarlo no lo va a encontrar, ¿vale? Y otro problema también que nos encontramos es eso, es la pérdida o la falta de localización de los documentos ante un robo, un siniestro. Es decir, si entran a robarnos, es posible que los documentos no los quieran para nada, unas facturas o una serie de documentos guardados en carpetas, pero todo el tiempo que yo he tardado en guardar y en clasificar perfectamente y exhaustivamente esa documentación, puedo encontrarme a la mañana siguiente cuando hay un robo toda la documentación por el suelo, con lo cual todo ese trabajo se viene un poco al garete, ¿vale? Entonces, es un poco los problemas que nos encontramos cuando hablamos de papel. Pero es verdad que muchas empresas ya, aprovechando un poco la tecnología que tenemos tanto en escáneres como en equipos multifunción, ya han iniciado el proceso de digitalización. Bueno, si os das cuenta, antes hemos hablado de gestión documental, pero ahora ya hablamos de un gestor documental. Gestor documental sería la herramienta que nos va a ayudar con esa gestión documental. Entonces, aunque ya tengamos documentación en formato digital, si no contamos con un sistema, con un gestor documental, a veces también los problemas son distintos, evidentemente, ya no se nos va a mojar ningún papel, pero sigue habiendo también algunos problemas a la hora de localizar los documentos. Vamos a ver algunos ejemplos. Fijaros, este sería el ejemplo de, además, fijaros, he hecho una ruta de una carpeta de Windows que sería ventas, albananes de venta, 2022, abril y el día de hoy. Bueno, imaginaros que cualquier empresa del mercado tiene 10 transportistas en la calle, 12 transportistas, y ese personal ha entregado la mercancía vuestra en 120 entregas, 10 por transportista, por ejemplo. Bueno, pues si yo ya, como decíamos antes, ya he empezado a digitalizar documentación y la he metido dentro del ordenador, evidentemente, para hacer desde el equipo multifunción que se guardaran los 120 albaranes de hoy dentro de la carpeta correspondiente, ¿vale? Si tenemos un botón en el equipo multifunción que apunta donde veis aquí, día 7, tendría que haber creado dentro del equipo multifunción 365 botones, uno para cada día, con lo cual normalmente en un equipo multifunción apuntan a albananes de venta. Cuando luego yo recibo los 120 albananes de hoy, ya me encargo de cortarlos y pegarlos donde corresponda. Bueno, pues en primer lugar, este nombre del archivo que estáis viendo, en condiciones normales, es el nombre habitual que genera un equipo multifunción cuando realiza un escaneo. Con lo cual, aquí hemos hecho un ejemplo de 3 y 3, 6, 7 documentos. Aquí en total, para el proceso del ejemplo que os he dicho, habría 120 documentos. Y si os dais cuenta, el nombre que tiene ese documento es la fecha y la hora exacta del momento de escanear. Es decir, año 2022, mes 04, día 7, a las 10:00:00. Claro, si yo tengo dentro de una carpeta del día 7 120 documentos, sí, aquí ya sé que están todas las entregas del mes, pero o renombro manualmente cada uno de los archivos o si quiero consultar me toca abrir 120 archivos hasta encontrar el documento que quiero, ¿vale? Con lo cual, el guardado y el renombrado del documento se hace de manera manual, en condiciones de Windows me refiero, ¿vale? Y la ubicación y el nombre donde se encuentra el documento es el único criterio que tengo para poder localizarlo. Luego ya veremos la cantidad de ventajas que tenemos comparándolo con un gestor documental, la cantidad de ventajas que tiene el gestor documental, ¿vale? Vale, igual que antes los criterios de archivado eran a nivel de papel, pero ahora nos podemos encontrar con la misma problemática. Alguien guarda o tiene creada una estructura, ¿dónde habrá guardado este usuario los datos? Primero por cliente, después por nombre, por CIF, por fecha, ¿vale? Entonces igual, puede que tengamos, igual que antes, si la persona que busca es la misma que ha archivado, perfecto, pero a veces, o en muchas ocasiones, no coincide eso, ¿vale? Aquí hablamos también de seguridad, aquí ya no hablamos del clip famoso sujetando el armario, pero es verdad que aquí dependerá un poco del apartado informático qué acceso o qué bloqueos tenemos de los distintos usuarios a las carpetas en cuestión, porque es posible que a una carpeta puede entrar un usuario, pero el usuario de almacén, por ejemplo, que también tiene guardada la documentación de la maquinaria, pues es posible que no tenga por qué acceder. Bueno, pues en este caso el acceso, cuando lo hacemos a través de Windows, es bastante más básico que lo que luego veremos con un gestor documental, ¿vale? Por culpa de ese problema de acceso, las empresas pueden incurrir en posibles sanciones por el incumplimiento de la RGPD. Es decir, un usuario puede acceder a documentación que no esté autorizado, con lo cual posibles problemas de sanciones, ¿vale?
Otra problemática también que nos podemos encontrar es el acceso a distintas versiones de un mismo documento, ¿vale? Aquí he puesto un ejemplo en cuanto a la tarifa de comercial. Desde que el director comercial recibe las tarifas de todos los proveedores hasta que las plasma en la tarifa definitiva que van a ver todos los comerciales, pues recibe distintas tarifas. Bueno, pues a veces no tenemos la certeza de estar consultando o las tengo ocultas o las tengo en otra carpeta en local. A veces no es fácil publicar o dejar a la vista las distintas versiones de un documento. Bueno, pues en este caso el gestor documental también nos ayuda de eso. Tenemos un control, ya lo veremos, sobre las versiones de un documento, sobre todo en temas de documentos colaborativos, ¿vale? Y esta parte también es muy importante porque a veces se complica mucho el tema de la copia de seguridad de la documentación. Muchas veces se hace una copia de seguridad en cada ordenador en lugar de hacerla en el servidor. Cuando se hace, que hay veces que no se hace ni copia de seguridad. Entonces, bueno, ese es otro de los problemas que nos podemos encontrar de trabajar, aunque sea en Windows, ¿vale? Pero gestionando sin un gestor documental que nos dé una ayuda muy importante en ese sentido, ¿vale? Bueno, vamos a ver un poco qué es los beneficios que nos aporta ahora sí un gestor documental. Ya antes hablamos de gestión, ahora vamos a ver una herramienta que nos ayuda a gestionar toda esa documentación, ¿vale? Para eso, porque es verdad que, aunque he puesto algunos ejemplos, a veces no es fácil posicionarse o entender un poco o ponerme en el lugar, o verme reflejado realmente en esa problemática. Con lo cual, he sacado de todas las preguntas que generamos en las distintas auditorías, he sacado 5 preguntas, si no recuerdo mal que son 5, para que ahora sí, con casos prácticos, nos veamos un poco reflejados, ¿vale? Esta puede ser muy habitual porque las empresas o venden mercancía o venden servicios, con lo cual cuando venden mercancía, obviamente tienen que entregar un albarán. Entonces, una pregunta importante podría ser, ¿te retrasa o te deniega? Puede también darse el caso. ¿Te retrasa tu cliente el pago de una factura porque no puedes localizar el albarán firmado de la mercancía? Imaginaros que os llama a vuestro cliente. Oye, que me estás pasando una factura que a mí uno de los albaranes que me aparece, a mí no me consta como que me la hayas entregado. Bueno, pues en el transcurso del día te lo busco en el archivo y luego te mando un documento escaneado. Posiblemente el cliente sepa positivamente que esa mercancía está entregada, pero bueno, si puedo retrasar el pago de la factura un día o una semana, mira, además como esto tenga efecto, un mes que ande mal de liquidez, vuelvo con la misma cantilera. Oye, que no he recibido este albarán. Bueno, pues ya veríais cómo con el gestor documental, lo vamos a ver luego, vamos a localizar un documento de manera inmediata, que es un poco la idea, ¿vale? Otra de las preguntas, también relacionadas, lógicamente, todo con el tema de la documentación, ¿vale? Cuando alguien va a autorizar, un responsable de departamento o gerencia, va a autorizar el pago de una factura, a veces cuesta mucho localizar esa documentación. Normalmente suele ir, pues eso, orden de pedido, presupuesto, albaranes, factura. A veces no localizarlos solamente, sino agruparlos y tenerlos ordenados para saber que toda esta documentación pertenece al número de pedido X, a veces no es fácil. Bueno, pues esto es una de las cuestiones importantes. ¿Se tarda mucho tiempo en preparar la documentación para una inspección de Hacienda? Una inspección de Hacienda, cuando tenemos una auditoría, un requerimiento. La documentación de los trabajadores, vehículos, lotes de fabricación, cuando tenemos unos certificados ISO, a veces cuesta localizarlos o incluso tenerlos relacionados. Esto está basado un poco en la generación de expedientes. Yo puedo tener documentos de un trabajador, la parte laboral, documentos de un vehículo. Bueno, pues a veces tener relacionado que el contrato de renting va junto con el seguro, tarjeta de transporte, ITV, inspecciones técnicas, ostras, que a veces no es fácil tener relacionada esa documentación. Luego veremos un poco cómo trabajamos con los expedientes, ¿vale? Y esta es una parte quizá un poquito más específica, ¿vale? Porque es verdad que no encaja en todos los sitios, pero que sepa que también es una herramienta muy importante dependiendo de qué sectores, ¿vale? Entonces, la pregunta sería, ¿dedica mucho tiempo tus administrativos a picar los datos contables en el programa de contabilidad? Este sería un apartado del gestor documental. En este caso, va muy dirigido a un entorno muy vertical, que podrían ser gestorías, asesorías y autónomos contables, o a cualquier empresa del mundo que maneje muchas facturas de proveedores, porque evidentemente las facturas de venta ya se suelen contabilizar por el mismo programa que factura. Pero aquí, cuando hablamos de facturas de proveedores, a veces tenemos bastantes problemas a la hora de tener que andar eso, picando los datos contables en el programa de contabilidad, ¿vale? Bueno, ya hemos visto algo de manera genérica, unas preguntas. Entonces, vamos a ver qué beneficios nos aumentan reduciendo. ¿Qué reducimos para? Bueno, pues muy fácil. Reduciendo espacio. Vale. Primero, podemos eliminar infinidad de cosas, desde papel
armarios, naves industriales. Hay empresas que tienen alquiladas naves industriales para guardar la documentación de los 4 años de vigencia fiscal. El quinto normalmente lo suelen tener en la oficina. Pero entonces imaginaros si pudiéramos eliminar, o si no totalmente, en parte esa documentación en papel, imaginaos la cantidad de ventajas, en este caso, a nivel de espacio, ¿vale? Reduciendo tiempo, evidentemente, ya no solamente a la hora de clasificar, que luego ya veremos cómo el sistema puede clasificar automáticamente la documentación, sino también a la hora de ir a localizarlo, ¿vale? Es decir, hablábamos antes de dar una atención personalizada tanto a nuestros clientes como a proveedores. El ejemplo que os ponía antes de cuando un cliente te deniega el pago de la factura, ¿vale? En cuanto a recursos, importantísimo, con el mismo personal, con los mismos recursos humanos y el material que tenemos actualmente, gracias a los tiempos que nos permite ahorrar la gestión documental, en todos ellos habrá un aumento muy importante de la productividad. Es decir, los tiempos que mi personal dedica ahora a tener que ir un cuarto de hora a voy al archivo que está en el almacén, localizo el documento, vuelvo, lo fotocopio, lo escaneo, vuelvo, pues esos tiempos, lógicamente, mucho mejor interpretados para que haya ese, como decíamos, ese aumento de productividad de cada uno de los trabajadores. Vale, y algo muy importante, todos los ahorros, bien en material, en tiempo y en recursos que hemos hablado antes, hacen que el gestor documental tenga normalmente un rapidísimo retorno de la inversión. Es decir, con toda la optimización de costes, el retorno de la inversión es relativamente rápido, ¿vale? Bueno, y aquí viene la prescripción más importante. Es decir, hasta hemos hablado de cosas un poco genéricas, pero todavía no sabemos qué aporta un gestor. He dado unas pequeñas pinceladas, pero todavía no sabemos qué aporta realmente un gestor documental, ¿no? Bueno, pues la primera parte, que es un poco también genérica, un gestor documental lo que nos permite es tener un control absoluto sobre toda la documentación que tengamos en la empresa, ¿vale? A la hora de gestionarla y de localizarla. Y aquí sí que hablamos ya de la descripción pura y dura. Bueno, pues la descripción de un gestor documental vendría a ser que nos permite la localización inmediata de un documento, aunque no sepamos su ubicación, muy importante, y localizando ese documento utilizando para esa búsqueda una o varias palabras que haya en su contenido, o por índices, etiquetas, metadatos, como queramos llamarlo, que tenga el propio documento, ¿vale? Entonces, aquí vamos a ver ya un poco ciertos ejemplos para que veáis ya cómo ya todo lo que hemos visto anteriormente se traduce en una búsqueda real. Y ahora sí que os tengo que pedir perdón porque tengo que ir saltando de la presentación a la máquina virtual donde tengo la herramienta para que veáis un poco cómo el sistema funciona, ¿vale? Un segundito. Vale, vamos a hacer esa búsqueda. Es decir, hemos dicho que el sistema nos permite localizar un documento sin que ni siquiera sepamos dónde está por una o varias palabras. Bueno, pues vamos a hacerlo. Este sería uno de los ejemplos de un gestor documental. Y vamos a localizar un documento que contiene en su interior 2 palabras. No sé, o no debería saber, lógicamente sí lo sé, pero la persona que va a buscar no tiene por qué saber dónde está guardada. Con lo cual, si quiero buscar por contenido, marcamos este check y el sistema localizará un documento en base al OCR que le ha pasado. OCR, recordar que es reconocimiento óptico de caracteres. Es decir, el sistema reconoce todas las palabras del documento. Y como no sé dónde está ubicado el documento como tal, marcamos este check para que el sistema localice el documento en cualquier parte del repositorio documental. Bueno, pues el documento que quiero localizar, en este caso, es un artículo que compré en su momento y que aparece en una factura. Es un congelador industrial AEG. Bueno, pues simplemente con que ponga congelador AEG, si existe ese documento, el sistema me lo abrirá y me marcará en amarillo las palabras implicadas en la búsqueda. Con lo cual, ya tengo delante el documento. Esto es búsqueda por OCR full text, es decir, una o varias palabras que contenga, ¿vale? O también puedo buscar el documento por ciertas etiquetas, metadatos, que luego lo veremos en otro de los ejemplos, ¿vale? Pero de momento, el primer ejemplo que os he puesto lo acabamos de localizar. Hemos visto un documento que no sabía dónde estaba, ¿vale? Muy importante, aunque no lo sepa, tengo que tener permiso para verlo. Recordad que antes hemos hablado mucho de la problemática del acceso de los usuarios a la documentación. En este caso, un gestor documental se puede beneficiar de él cualquier empleado de una empresa, pero habrá que hacer las restricciones pertinentes para que, lógicamente, en función del departamento al que pertenezca, pueda o no pueda consultarla, ¿vale? Entonces, en este caso, se trata de que ese documento que hemos buscado, este usuario que inició la sesión sí tiene permiso para verlo, si no, no lo habría visto, ¿vale? Venga,
Volvemos a la presentación y seguimos dando. Aquí tengo que pediros perdón, pero es verdad que es mucho más dinámico verlo así que poniendo los ejemplos. Vale, seguimos entonces. Ya hemos visto cómo de manera práctica hemos localizado un documento por una o varias palabras que contenga, ¿vale? Vale, como decíamos, repositorio, ahora sí, repositorio único para toda la documentación de la empresa. Fundamental a la hora de hacer el backup. La copia de seguridad, antes decíamos que podía haber problemas de que esa copia de seguridad se hace una por equipo, a veces ni se hace. Bueno, pues ahora toda la documentación de la empresa está guardada en un repositorio único, ¿vale? Con lo cual, ya mucho mejor en ese sentido. Vale. Facilidad de manejo, por cierto, cuando veáis estas flechas, las he indicado para que sepáis que vamos a ver una imagen, un ejemplo real en la máquina virtual, ¿vale? Vale, lo importante es que hay una facilidad de manejo. A veces los gestores documentales pueden complicar la vida a los usuarios. Bueno, pues se trata de que sea en un entorno amigable y sobre todo muy fácil de manejar. Pues fijaros hasta dónde podemos llegar en este sentido. Esa misma búsqueda que hemos hecho antes, pensemos por un momento que la búsqueda la va a hacer una persona, un nuevo trabajador de la empresa, que ni siquiera ha habido tiempo de formarle cómo funciona el gestor documental. Fijaros hasta dónde podríamos llegar. Podríamos presentarle el gestor documental prácticamente como si fuera un buscador de Internet. ¿Vale? ¿Más fácil? Bueno, pues podríamos buscar lo mismo, es decir, vamos a buscar cualquier palabra, vamos a buscar el contrato de un trabajador, por ejemplo, ¿vale? Estamos buscando un documento que en su contenido no sé dónde está, pero tengo que recordar, tengo que tener permiso para verlo. Busco un documento que contenga las palabras contrato y modesto. Igual, si existe, como recordáis, me lo marcarán en amarillo. ¿Vale? Aquí lo tenemos. ¿Vale? Esto simplemente era para mostraros esa sencillez y ese entorno amigable que decíamos. Evidentemente, es muy raro que la gente trabaje con un gestor documental así, pero para una persona recién incorporada que no sabe cómo funciona, fijaros hasta dónde se podía llegar. ¿Vale? Venga, vamos a devolverle ya un poco la vista habitual y seguimos viendo ejemplos. Vale, esto sería un poco lo que hemos visto antes, el aspecto tradicional que tiene, ¿vale? Más cosas. Nos hemos quedado aquí. Bueno, vamos a saltar, para no tener que andar dando saltos muy seguidos, creo que aquí tengo un par de cosas, vamos a verlas todas de golpe, ¿vale? Ahora comentamos todas y nos vamos a la... Cuando vaya a la máquina virtual ya vemos todo lo que tiene la flecha roja, lo vemos, ¿vale? Vale, entonces, repasamos todo esto y así es mucho más dinámico. Nos habíamos quedado en eso, en la búsqueda como si fuera un buscador de Internet. Podemos hacer la generación automática de expedientes. Un expediente es la agrupación virtual de documentos que, aunque cada uno de ellos estará guardado en su ubicación concreta, todos ellos están relacionados entre sí. Ahora lo veremos, ¿vale? Vale, entonces esa la vamos a ver a continuación. Vemos también ahora, bueno, esto no hace falta mostrarlo, simplemente indicábamos al principio que había problemas con el control de las distintas versiones de un documento, el sistema también lo permite. Vamos a ver cómo se etiqueta automáticamente un documento. Esto viene a colación del ejemplo que os he puesto al principio. Empresa que ha repartido, todos sus transportistas han repartido hoy infinidad de albaranes, ¿vale? Y cuando he vuelto he escaneado con el equipo multifunción los albaranes firmados por el cliente y los he guardado en una carpeta que tenía un número. Bueno, pues vamos a ver ahora cómo el sistema nos ayuda, ¿vale? Auditoría y trazabilidad de los documentos, muy importante para saber en todo momento qué uso han hecho de la documentación los distintos trabajadores, si es que hubiera algún incumplimiento y demás, como hablamos antes del Reglamento General de Protección de Datos. Igual, restricciones de acceso. Bueno, la parte de auditoría puede venir bien porque puede ser que un usuario sí tenga permiso para ver un documento, pero también en un momento dado podemos también querer saber qué ha hecho con el documento, ¿vale? Entonces, estas dos líneas van relacionadas. Primero, saber lo que hace un usuario, aunque tenga permiso. Y aquí está la parte importante, restringir a un usuario. Yo le dejo al usuario de almacén que meta toda la documentación de las máquinas, pero evidentemente este usuario no va a poder consultar la documentación laboral ni fiscal, ¿vale? Muy importante, existen versiones para todo tipo de empresas. Empezamos desde autónomos y micropymes. Hablamos porque, para que os hagáis una idea, podemos tener un gestor documental, ¿vale? Se puede comercializar en compra y en pago por uso, pero la versión más económica, que perfectamente encajaría en una pequeña empresa o en un autónomo, podría rondar el precio del software en torno a unos 900 euros.
cualquier empresa del mercado y cualquier autónomo susceptible de poder contratarla. Evidentemente, si sois una empresa grande, existen versiones lo suficientemente amplias como para tratar tanto a unos como a otros. Posibilidad de que la instalación pueda estar realizada bien en local, en nuestras instalaciones, o en la nube, dependiendo de las versiones. Vale, y ahora ya vamos a ver este ya lo habíamos visto, vamos a ver el tema de expedientes y el etiquetado automático de documentos. Así no tenemos que andar saltando tantas veces, ¿vale? Vale. Bueno, vamos a ver primero, que es más vistoso en este caso, es el etiquetado de documentos. Es decir, imaginemos una panificadora que acaba de entregar. Ahora, no ha entregado, no, de momento no tiene ningún documento metido, ¿vale? Para que veáis que no hay ningún documento metido. Bueno, pues llegan los transportistas por la tarde, ¿vale? Y meto en el escáner o equipo multifunción. Aquí en este caso ya os hago un ejemplo sencillito. De hecho, puede que haya algún documento duplicado, ¿vale? Pero hay un total de, si no recuerdo mal, de 6 documentos, ¿vale? Bueno, cuando llegan los transportistas, metemos en el escáner o equipo multifunción ese documento. Esto es un sistema de captura para introducir la información y que luego la veremos en el gestor documental. Elegimos el área en cuestión, en este caso sería panificadora Albaranes, y simplemente arrastraremos este documento a esta ventana. Cuando lo procesemos, veréis cómo el etiquetado, recordad, no hay ningún documento, ¿eh? Recordad que hemos visto que hemos dado a la panificadora y no había ningún documento metido, con lo cual, evidentemente, los índices, por cierto, los índices, etiquetas, metadatos, como los queramos, son totalmente personalizables. Aquí hemos puesto, si os dais cuenta, pone número de albarán, fecha. Si me voy al área laboral, pondrá otra serie de cosas. Todo esto es, como entendéis, fijaros, el laboral, si busco el área de contratos, ahora, ¿veis? Número del DNI, nombre, o sea que cada metadato, cada etiqueta va relacionada con el tipo de documento. En este caso, como decía, es panificadora, albaranes y esta. Bueno, pues esos documentos los tengo ya listos para procesar. Ya están en el módulo de captura. Cuando le demos a guardar, me va a preguntar, porque el sistema permite procesar un código de barras que habéis visto aquí, ¿vale? Le damos que aplique todo lo que aparece en el código de barras y el resultado en unos segundos será que esos documentos que cuando lo hacía en Windows solamente los había metido en la carpeta albaranes, los había cortado todos los de hoy, los 120 entregas, y los había metido en la carpeta de día 7 de mayo de 7 de abril de 2022, ahora el sistema los va a meter, muy importante, todos juntos en una sola carpeta. Con lo cual, podríamos tener un problema, porque cuando mañana meta en el mismo sitio los albaranes, ¿qué va a pasar con la información? Que va a estar mezclada, ¿no? Bueno, vamos a ver si ha terminado el proceso, que entiendo que sí. Fijaros, ya tengo aquí los 6 documentos. No os preocupéis porque están duplicados algunos. Yo ya le he dicho al sistema que me va a extraer el número del albarán, la fecha, el código de cliente, el importe y el nombre del cliente. Por cierto, ya que tengo este documento delante, contaros un caso práctico. Tuvimos un proyecto que hicimos en una panificadora de Sevilla que nos comentaban, digo porque también puede que alguno de los ejemplos que os dé os dé un poco una pista de cómo podemos trabajar con la herramienta, ¿vale? Esta empresa nos transmitía algo parecido, es decir, cuando vienen mis transportistas, que tengo un total de 12, 15 transportistas, no recuerdo el tema, cada uno de ellos hacen unos 15, 20 entregas diarias, pero la peculiaridad de una panificadora es que una cantidad muy importante del transporte lo cobran en efectivo. Recordad que muchas panaderías son panaderías, establecimientos de los chinos y demás, ¿vale? Bueno, pues todos esos transportistas tardaban en justificar pues casi 2 horas. El primero no habría problema, pero cuando llegaba el último, bueno, pues en este caso una de las cosas que nos permitía el gestor documental era que cuando llegaba el transportista alimentaba automáticamente toda su entrega y ya teníamos todos los documentos guardados. Si os dais cuenta, uno de los datos que hemos generado es el importe del total de la factura. ¿Qué ventaja tiene esto? Muy fácil. Una de las cosas que nos permite el gestor documental es, además de tener las imágenes, es generar un Excel con los metadatos, con los índices, no quiero decir palabrotas, con los índices extraídos. Con lo cual,
Cuando yo escaneaba las 10 entregas de este transportista, generaba un Excel, que es muy fácil, archivo, imprimir, exportación de índices de todos los resultados de la búsqueda, y ese Excel hacía una autosuma y ya sabía que el transportista X me tenía que entregar 850,45 euros. Imaginaros, eso se hacía en cuestión de 1 minuto más o menos por transportista, imaginaros. ¿Vale? Vale, entonces, ¿qué ocurre ahora? Porque parece que tengo toda la documentación, sí, etiquetada, pero yo antes tenía una carpeta por cada día, por cada mes, por cada... ¿Y ahora qué ocurre? El sistema ha permitido otra cosa muy interesante y es hacer carpetas pero dinámicas. Con lo cual, cuando yo tenga aquí la entrega de 15 o 20 días, le puedo decir al sistema que me clasifique, me haga carpetas en base a, por ejemplo, el código de mi cliente. Y aquí aparecerán tantas carpetas como clientes tenga. ¿Vale? El 8001, 2, 3, así están los mis 400 clientes. Dentro de esta carpeta puedo hacer que se clasifiquen también por fecha. Arrastramos fecha. Cuando hay una fecha nos pregunta por el rango, semanal, mensual, trimestral, venga, mensual. Bueno, pues eso que parecía que estaba todo mezclado, cuando tenga aquí todas las entregas de un mes, el sistema me lo tiene clasificado automáticamente simplemente arrastrando un campo y en cuestión de 1 segundo. ¿Vale? Cosa que en Windows, ya sabéis, me hubiera tocado hacer cada uno de los... Imaginad que tengo 100 albaranes diarios. O los etiqueto todos con el número de albarán, con lo que queramos, o aquí automáticamente lo ha leído todo. ¿Vale? Venga. La otra cosa que nos quedaba era el tema de expedientes. Vale. Esta era la parte del etiquetado automático. Vamos a abrir un expediente, por ejemplo, en el área laboral. Vamos a buscar un contrato, para que veáis un poco el expediente de lo que es. Recordad, acabamos de buscar hace un momento el contrato de Modesto, ¿no? Pues marcamos aquí y ponemos contrato y Modesto y localizaba marcándolo en color amarillo, si recordáis. Bueno, también puedo buscar, que no lo hemos hecho hasta ahora, vamos a buscar un documento, pero por un índice. Bueno, empezamos a escribir el nombre del trabajador y ya lo tengo. Lo mismo, es otra forma de buscar. Esto cuando decíamos, buscamos por palabras o CR full text, es decir, texto, una o varias palabras que contenga, o por un índice del documento, que sería esto. Bueno, pues ya tengo el documento, el mismo que antes, ¿eh? Vale. Si nos fijamos arriba, acaba de aparecer un botón nuevo, que es el botón expediente. ¿Qué será un expediente? Muy importante, porque un expediente es la agrupación virtual de documentos que, aunque cada uno de ellos está guardado en la carpeta contenedora que le corresponde, todos estos documentos están relacionados entre sí uniéndose por un nexo en común. ¿Qué nexo en común hemos utilizado para el área laboral? Pues toda coincidencia que haya en cualquiera de estos documentos, si lo veis, en el número del DNI. Si fuera un expediente de tráfico y yo tuviera aquí montado un expediente para la documentación de un vehículo, aquí tendría, en lugar de contrato, DNI, tendría el renting, seguro, tarjeta de transporte, ITV, y el dato para relacionar la documentación perfectamente podría ser, por ejemplo, el número de la matrícula. ¿Vale? Con lo cual, aunque yo a raíz de aquí puedo buscar 500, 600 contratos, los que necesite, cuando tengo el contrato de Modesto delante, esta ventana solamente me mostrará documentación de este trabajador, con lo cual, con un clic tengo acceso a los partes de baja, partes de alta, nóminas, etcétera. ¿Vale? Fijaros que tenemos 3 nóminas. Si hago doble clic, ¿vale? Aquí tengo los 3 documentos correspondientes. Igual puedo hacer los mismos, estos 3 documentos, puedo hacer el mismo filtro que hacía en la parte de la panificadora. Esto se puede hacer con todo. Me voy a la parte laboral, contratos, y le digo que quiero clasificar los contratos primero por la empresa, después por el nombre del trabajador y en último lugar, por ejemplo, por la fecha del contrato. Cuando hay una fecha me preguntará el rango anual. Ya está. Bueno, fijaros que tenemos aquí 3 documentos. Bueno, vamos a alimentar un expediente, está totalmente vivo. Digo vivo porque según entran documentos se irán añadiendo a donde le corresponda. Con lo cual, fijaros, dejando esto aquí, voy a añadir una nómina nueva, ¿vale? Que no está metida en ese sentido. Con lo cual, si veis aquí hay 3 nóminas. ¿Veis? Nóminas, estas 3. Bueno, cuando yo alimente
en el apartado nómina, no en el apartado planificadora. Me voy aquí y le digo gestoría laboral y nóminas, ¿vale? Voy a arrastrar esta nómina. Veis que puede ser en PDF, puede ser en Word, como queramos, ¿vale? Arrastramos aquí dentro. Con lo cual, ¿qué efecto va a ser? Cuando yo guarde el documento, se etiquetará automáticamente con todos los índices, como veíamos en los documentos anteriores, ¿vale? Pero no solamente eso, perdón, cuando le añada esos datos, el sistema va a ver que hay un dato coincidente con el trabajador modesto y aquí en lugar de 3 aparecerá uno más, se habrá añadido la nómina del mes, por eso habla que un expediente está vivo. Bueno, vamos a hacerlo. Guardamos el documento, que lo he guardado en un único área, es nóminas. Ya se encarga el sistema de hacer el filtrado. No lo he guardado en la carpeta nóminas de Modesto, no, nóminas. Lo vamos a guardar y cuando termine el proceso, actualizaremos y en el apartado nóminas, si entramos aquí en nóminas, estarán la de todos los trabajadores, ¿vale? Pero si busco las nóminas de Modesto, acaba de aparecer la última. Entonces, todo documento que se incorpore que reconozca que tiene esta identificación se añade automáticamente, ¿vale? Con lo cual, fijaros la importancia. Vale, más cosas que tenemos en la parte de la presentación para luego irlo viendo. Venga, nos habíamos quedado aquí. Vale. Hemos visto un poco las funciones básicas de un gestor documental, pero es verdad que luego algunos podemos complementarlos con cosas muy, muy importantes. Vamos a ver algunas de ellas. Vale, tema de movilidad. La movilidad importantísima, sobre todo de dónde venimos, ¿vale? A nivel de la pandemia y el confinamiento que hemos padecido. Sobre todo porque el tema de la movilidad, que nos podemos conectar desde un móvil, evidentemente, o desde un navegador web, ¿vale? Importante para que yo pueda acceder al gestor documental implantado en mi empresa desde el exterior, como decía, desde un dispositivo móvil o desde una aplicación web. ¿Vale? Con lo cual, ya ese teletrabajo que hacemos, perfectamente válido. Fijaros la importancia en este sentido, ¿vale? Es verdad que el ejemplo va muy destinado a un perfil que es el perfil de gestorías, pero lo que vais a ver es perfectamente válido para cualquier tipo de empresa. Lo vamos a ver después, ¿vale? Porque vamos a ver después otro de los módulos muy importantes que hemos hablado de cuando una de las preguntas que os hacía era si vuestro personal de administración tardaba mucho tiempo en picar los datos contables en el módulo de en el programa de contabilidad. Bueno, pues fijaros, este es el módulo que veremos después de contabilización automático de facturas, ¿vale? Y el módulo de movilidad. Bueno, pues fijaros, lógicamente no tiene por qué ser una factura lo que mande, puedo mandar un parte de baja, puedo consultar unas escrituras, puedo consultar un contrato a nivel comercial, lo que queramos, ¿sabes? Simplemente es cómo puedo acceder desde el exterior al gestor documental que hemos visto antes. Vale, el ejemplo que suelo poner en este caso cuando hacemos los seminarios es que en este caso esto es una gestoría, que como he dicho antes puede ser perfectamente una empresa que maneje muchas facturas de compra, con lo cual es un problema importante, y esto es un usuario externo o un cliente de la gestoría conectándose con con el módulo de contabilización en este caso, ¿vale? Venga. Bueno, pues cuando es un cliente de la gestoría, la forma de conectarse normalmente es utilizando como credenciales el CIF. Si es un usuario de una empresa, el nombre de usuario que se le haya dado, ¿vale? Vamos a conectarnos. En cualquier parte del mundo con conexión a Internet, con el teléfono móvil, acabamos de conectarnos con la central o con la gestoría y vamos a ver un par de detalles. Cómo podemos enviar o consultar documentación. Aquí, lógicamente, el cliente es el restaurante Ambrosía, el que se ha conectado. Si fuera el usuario Modesto, aquí pondría Modesto y aquí sería o el logotipo de la gestoría o el logotipo de vuestra empresa. Bueno, vamos a empezar por enviar un documento, que aquí lo importante es no con quién conectamos, sino lo que es capaz de hacer la herramienta de movilidad. Vale, pues podemos enviar un documento que ya resida en el teléfono, es decir, yo tengo un documento, unas escrituras, tengo un contrato, un presupuesto que tengo en el correo y lo voy a mandar a la central, o en este caso concreto es un cliente de la gestoría que va a mandar una factura en tiempo real.
Con lo cual, la factura puede estar guardada dentro del teléfono o lo que vamos a hacer ahora que les resulta muy vistoso. Fijaros. Se ha puesto muy de moda que la gente utilice como medio de emisión de documentos, de transmisión de documentos, el WhatsApp. Hombre, que tendrá muchas ventajas, pero quizás no es el tipo de aplicación que mejor trata el documento. Estoy haciendo un poco de tiempo porque no puedo mostrar la imagen, porque si os muestro la imagen no me da tiempo ni a contar lo que voy a ver, lo que vais a ver, ¿vale? Mira, fijaros, ese es el documento que voy a capturar. Cuanto que me ponga sobre él, el sistema va a limpiar el documento. Si lo pongo torcido, lo va a poner perfectamente perpendicular, listo para mandar o a la central o a la gestoría en este caso, ¿vale? Fijaros, voy a ponerlo intencionadamente un poco torcido para que veáis lo que hace el sistema. Fijaros, lo primero que ha hecho ha sido eliminar los fondos, ponerlo perfectamente rectangular y perpendicular para que el procesamiento del documento sea mucho más rápido, ¿vale? Entonces, si tuviera que añadir más documentos, le daríamos al siguiente, haría la siguiente foto, como esto si fuera una factura o una escritura que tienen varias hojas, como solo tiene una hoja en este caso, le damos a cancelar y vamos a enviarlo. Venga, le damos a enviar y aquí viene la pregunta importante. En función del usuario, los permisos que tenga, puedo mandarte un parte de trabajo, puedo mandarte un parte de baja, un parte de alta, unas escrituras, un contrato, un presupuesto, lo que quiera. Todo esto son áreas documentales en mi gestión documental en la empresa o gestoría. En este caso concreto, se trata de una factura de compra. Bueno, pues marcamos factura de compra, le damos a seleccionar. Y el receptor de esa documentación, además de que va a entrar dentro del gestor documental, vamos a poder verlo en el módulo de contabilización automática de facturas. Aunque luego es otro de los puntos que tenemos más adelante, ya que estoy aquí dentro lo voy contando y así no tenemos que andar dando saltos de un sitio a otro. Vale, módulo de contabilización automática de facturas. Permite, bueno, es que si no, prefiero que lo veáis. Lo dejamos en stand-by, ¿vale? Porque ya he visto cómo hace el envío, porque quiero hacer una pequeña descripción antes. Mientras procesa el documento, vamos a buscar. Antes hemos enviado y lo que vamos a hacer ahora es buscar un documento. Igual, un documento que este usuario tenga permiso. Bueno, pues igual, vamos a buscar un documento. En este caso, el mismo que veíamos antes, el famoso congelador AEG. Bueno, pues dentro de compras, gastos, podía buscar esto, podía descargarme unas nóminas, consultar unas escrituras. Igual, es el acceso al gestor documental desde un entorno móvil. Vamos a comprar gastos, lo seleccionamos y vamos a buscar igual, el mismo artículo que antes. No tengo ni idea de la fecha. Bueno, pues vamos a decirle que, aunque no sepa la fecha, que busque por palabras, ¿vale? El congelador AEG. Podemos buscar por índices, recordar que los índices son las etiquetas que hablábamos antes, o por contenido, en este caso por contenido. Todas las palabras, es decir, congelador y AEG o alguna de ellas, en este caso las dos. Y podemos buscar el inicio de una palabra o las palabras completas, en este caso palabras completas. Con lo cual le damos a buscar y si ese documento existe, primero me mostrará los datos contables, que en este caso no los quiero para nada porque lo que realmente quiero ver era la información de la imagen de la factura. Con lo cual, fijaros, aquí tengo el documento, que este mismo documento, si recordáis, es el que hemos visto antes desde el propio gestor documental. Bueno, pues este usuario, con permiso suficiente, por supuesto, ha accedido a localizar el congelador AEG. ¿Vale? Venga. Es que quiero hacer una pequeña descripción antes de hablar del módulo de contabilización. Entonces, saltamos otra vez a la presentación. ¿Vale? Venga, módulo de movilidad. Siguiente, ¿qué tenemos? Módulo de workflow. A ver, workflow dicho así, para que lo entendáis todos, ¿vale? Un módulo de workflow es un sistema para un proceso de aprobación. Esto sería el recorrido que hace un documento que tenga que pasar por ciertas fases de aprobación. Pues todo el mundo pensamos en el mismo. Workflow de aprobación de facturas. Oye, hasta que esta factura se paga o se contabiliza, que hay veces que el workflow es para contabilizarla o para el pago, tiene que pasar por 3, 5 personas, la recibe el jefe de compras lo pasa al jefe de departamento. O sea, bueno, pues ese proceso de aprobación también la permite el propio gestor documental. Es un módulo, en algunos casos viene incluido y en otros es opcional, pero una cosa muy importante porque en muchas empresas esto se lleva a cabo. Ojo, he puesto como ejemplo el workflow de aprobación de facturas. Recordad que hay
Un workflow es cualquier movimiento de documento, desde una lote de fabricación, he visto el workflow hasta para solicitud de vacaciones. Siempre que la aprobación de la solicitud de vacaciones tenga que pasar por varias personas, pues es susceptible de hacer un módulo de un circuito de workflow. ¿Vale? Venga, más cosas. Y aquí viene la parte que quería un poco como descripción. El módulo donde ha caído esa factura que he mandado desde el móvil es el módulo de contabilización automático de facturas. Bueno, muy importante. Este módulo va a permitirnos que, sin necesidad de crear plantillas y sin aprendizaje previo, el sistema será capaz de extraer los datos contables de una factura, como decía, sin plantillas y sin reconocimiento previo, y podrá generar el asiento correspondiente en nuestro programa de contabilidad. Con lo cual, oye, yo soy una empresa, yo recibo 20 facturas al mes, pues mira, 20 facturas al mes entre 22 días laborales no me toca ni a una. Pero hay empresas que manejan muchísimas facturas de proveedores, ¿vale? Con lo cual, esto nos va a ayudar muchísimo. Y no os digo nada si el perfil de la empresa es una gestoría, que se multiplicará esa problemática pues por 100, 200, 300 clientes que tenga. Venga, vamos a ver un poquito qué resultado, porque la foto, recordáis que hemos hecho, era un ticket. Un ticket, bueno, solamente es una factura, pero con el formato de un ticket, ¿vale? Vamos a verla. Vale. Vamos a maximizar ya la ventana para que se vea bien. Recordar, el restaurante Ambrosías fue el que mandó el documento, con lo cual ya lo tenemos aquí. Hacemos doble clic. Fijaros, ahora os detallo un poquito, ¿vale? Fijaros que el sistema ha recuadrado los datos contables necesarios para hacer el asiento. Ya tengo los datos del cliente proveedor. Y automáticamente ha detectado el número de factura, la fecha de la factura y el desglose completo de 3 tipos de IVA, como decía, sin hacer plantilla. Con lo cual, fijaros la importancia de la herramienta esta. Está muy destinada al tema de facturas. Con lo cual, con aceptar y validar, se habría hecho el asiento contable correspondiente. ¿Vale? Venga. Vale, otro módulo que disponemos también es un módulo de conciliación bancaria. Algunos de los módulos ya son un poco muy específicos, ¿vale? En este caso, el sistema permite, a través de un Excel o de un fichero de la norma 43, hacer la conciliación de los extractos de los bancos, ¿vale? Con lo cual, esto junto con la parte de contabilización es un módulo muy específico, pero que sepáis que es otra de los posibles complementos que tiene la solución. Igual, módulo fiscal laboral. En este caso, el sistema ya está, este módulo ya está parametrizado para buscar lo que necesita en estos tipos de documentos, en todos los modelos de Hacienda y en los modelos laborales RLC y RNT. El sistema, ese etiquetado que habéis visto antes, ¿vale? Que como entenderéis hay que configurarlo dependiendo de las áreas documentales de cada documento. Cuando hablamos en este sentido del módulo fiscal y laboral, yo alimento en una única carpeta todos los modelos de Hacienda presentados telemáticamente o los modelos laborales RLC y RNT, y el sistema etiqueta y clasifica los documentos por modelo, por cliente y por año. ¿Vale? Bueno, pues con esto habríamos terminado prácticamente lo que es la presentación, pero nos queda una pequeña matización. Hay veces que no nos vale con gestionar solamente documentos de texto. Es decir, todo lo que habéis visto ahí era pues, una nómina, documentos que bien pueden haber sido en papel, pueden haber sido digitales, los he convertido a formato digital, puede haber sido un formato JPG, que también lo lee, pero no porque sea una foto, sino porque lo puede hacer hecho una foto con un móvil. Pero hay veces que necesitamos gestionar otro tipo de documentos que no solamente sean texto, con lo cual, otra de las cosas que también nos podemos encontrar en este sentido es en lugar de un gestor documental, un gestor de contenido. ¿Qué diferencia un gestor de contenido de un gestor documental? Bueno, pues en este caso, este sistema permite etiquetar, como hemos hecho antes, con el nombre de número de factura, fecha factura, además, permite el mismo etiquetado, pero con cualquier tipo de documento. Ahí veis un poco ejemplo de todo tipo, de vídeo, de audio, muy específicos de QuaryXPress en 3D, de AutoCAD, de CATIA, estos son para el tema de aviación, documentos de Photoshop, o sea que los PSD, recordad que son muy complejos de manejar por las capas que tiene. Bueno, pues cualquier tipo de documento es susceptible. Hicimos un proyecto también hace poco en Galicia, que una clínica dental nos pidió la herramienta porque además de guardar
informe de todas las intervenciones que hacía, quería también guardar los vídeos relacionados con esa intervención, con lo cual quedaba todo en el expediente guardado, pero ese expediente ya no solamente contenía toda la documentación, sino además la grabación de esa intervención. ¿Vale? Bueno, pues con esto ya sí que estaríamos terminando, así que preguntas que se os ocurran o que os hayan trasladado allá. Hola, Tito. Pues por el momento no ha hecho nadie ninguna pregunta, pero a mí sí que me ha surgido una que igual le puede servir a alguien. Perfecto. Y es, ¿cuál es el tiempo aproximado o estimado que se tarda en implantar un gestor documental en una pyme, por una pyme, un autónomo, etcétera? Y en base a eso, ¿es necesario digitalizar todos los activos anteriores para que el gestor tenga toda la información completa? Vale. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, respecto a los tiempos de implantación, irá un poco también definida en base a la complejidad del proyecto. Es decir, hay proyectos que llevan muchas áreas documentales, hay que generar áreas documentales, tipos de documentos y tipos de índices, es decir, las etiquetas que poníamos, y en muchas ocasiones, cuando la empresa lo requiere, tenemos que incorporar algún tipo de circuito de workflow, de aprobación de facturas, de solicitud de pedido, de cualquier cosa. Entonces, una instalación básica, bueno, pues una vez que se empieza a trabajar en ella, posiblemente en un par de jornadas pueda quedar tanto la instalación como la formación hecha. ¿Qué ocurre? En función de esta complejidad que vayamos teniendo en base a qué cosas más nos van demandando, pues puede que se alargue un poquito más. Pero bueno, hemos hecho instalaciones en 48 horas y hay instalaciones que se llevan a varias semanas, pero irá un poquito eso. Una instalación básica, perfectamente, tanto la instalación como la formación, en un par de jornadas se puede quedar finalizada. ¿Vale? Y la otra, perdona, recuérdame que se me ha olvidado la segunda pregunta, ¿cuál era? Si es necesario digitalizar todos los vale, activos el histórico. anteriores. Vale. A ver, aquí las empresas optan por dos tipos de... Normalmente los activos anteriores, es decir, el histórico, ya han trabajado ya muchísimo en clasificarlo. Entonces, hay veces que dice, mira, imaginaos, vamos a implantar nuestro gestor documental el 1 de mayo. Bueno, pues del 30 de abril hacia atrás se queda todo donde estaba. Y todo lo nuevo que entra en la empresa empezamos a digitalizarlo o, si ya ha venido en formato digital, a incorporarlo al gestor documental. Y hay otras empresas que dicen, no, yo voy a empezar a incorporar también el histórico. ¿Por dónde empiezo? Muy fácil. ¿Qué documentos son más susceptibles de que tenga que utilizar próximamente? Bueno, pues los más próximos a la fecha. Es decir, si yo quiero empezar por el histórico, empezaría, si yo fuera yo, ¿vale? Y lo implantara el 1 de mayo, empezaría a digitalizar o a incorporar el gestor documental el 30 de abril, el 29 de abril, hacia atrás, porque lógicamente la fecha más próxima es la que posiblemente más tenga necesidad de localizarlo. Pero digo, ahí es verdad que mucha gente dijo, con la paliza que me he pegado a clasificar todo eso a mano, ahora no me ha valido para nada. Bueno, como más o menos, aunque le haya costado mucho tiempo, sí que es fácil para ellos de localizar, a veces las empresas quieren mantener el histórico fuera de, pero que sepáis que también se puede incorporar sin ningún problema. ¿Vale? Vale. Pues si no hay nada más que aportar, si nadie tiene ninguna pregunta, pues yo creo que lo dejamos aquí por hoy. Vale, de todas formas, creo que se estaba grabando el evento, ¿no? Con lo cual, sí, eso es, sí, lo subiremos, el evento lo subiremos a nuestra web, al apartado de jornadas de Acelera Pyme. Mandaremos también un email a los asistentes con la información y la grabación y un breve cuestionario sobre la jornada. Y seguiremos haciendo también jornadas de este tipo y por si se quiere suscribir alguien a la newsletter le llegará toda la información. ¿Vale? Y también contacto en relación a alguna duda sobre digitalización, kit digital, etcétera, pues también está el contacto de la oficina Acelera Pyme. Perfecto. Vale, de todas formas, aquí en la última pantalla, ya que antes de despedirnos, ¿vale? Veis el contacto de Carlos Pérez de Sisconet, como aparece ahí su correo electrónico y su teléfono. Si hubiera quedado cualquier pregunta en el tintero, o bien a través de la cámara o a través de Sisconet, no podéis hacer cualquier consulta. Entonces, contactará con vosotros para ampliar más información, Carlos, ¿vale? Para ver si os puede ayudar en ese sentido. Pero lo importante es que por lo menos ya haya quedado un poco claro. Primero, que todos gestionamos documentos y que, en segundo lugar, hay herramientas en el mercado muy, muy interesantes, ¿vale? Como decíamos, aptas para cualquier bolsillo prácticamente, para ayudaros en esta tarea. Que bueno, el tema de la transformación digital, la verdad que está muy bien, pero a veces no era fácil entender qué era esa gestión documental. Entonces, espero que con esto por lo menos haya quedado un poquito más claro, ¿vale? Pues sí. Muy bien. Pues muchas gracias a Tito, a Carlos y a SIConnect. Y que paséis buena tarde. Igualmente. Muchas gracias. Hasta luego.